Hola, hoy vamos a seguir con el segundo vídeo sobre los 7 pasos para desarrollar y expandir con éxito tu proyecto consciente, desde la mirada de las constelaciones sistémicas. Bien, vamos con el primer paso. Hoy vamos a ver dos pasos, el primero y el segundo. El primero se llama diagnóstico sistémico. Es decir, antes de empezar a pensar hacia dónde queremos ir, tenemos que tener claro en el punto donde estamos, ¿no? A mí me sirve la imagen de un vector, de una flecha. Tiene siempre el punto de origen y el punto hacia donde apunta la flecha. Y lo del medio es el recorrido. Bien, entonces necesitamos el punto de origen, necesitamos saber dónde estamos parados ahora mismo para, antes de empezar a pensar hacia dónde queremos ir. Un diagnóstico sistémico es un diagnóstico holístico del emprendedor, donde no solo vamos a ver el diagnóstico con respecto a tu proyecto o tu idea de proyecto, sino sobre todos los aspectos de tu vida, porque como te comenté en el vídeo anterior, están todos íntimamente relacionados y para el éxito del proyecto necesitas ver cuáles son los puntos ciegos y los hechos relevantes de tu vida que te van a impedir el desarrollo apropiado de tu proyecto. Entonces necesitamos detectarlos y solventarlos antes. No tiene ningún sentido intentar desarrollar un proyecto cuando hay elementos del pasado que están lastrando, están tirando hacia atrás. Son como dos energías contrarias, una que va hacia adelante intentando desarrollar tu proyecto y evolucionando tu vida, pero hay otra que te está tirando hacia atrás. Entonces desde ahí es muy difícil. Lo que haces es desgastarte energéticamente. Entonces primero tienes que resolver esas cuestiones y para resolverlas primero tienes que detectarlas. De ahí que tengamos que empezar por un diagnóstico. ¿Qué tipo de herramientas puedes usar para un diagnóstico sistémico? Bien, tienes el genograma, que es toda la historia familiar, tanto de la rama materna como paterna, pero poniendo especial énfasis en los temas de emprendimiento y de abundancia financiera. Entonces tienes que ir detectando todos esos hechos relevantes sistémicos que están en tu familia y asegurarte de que no los estás tomando ciegamente. Tienes la línea de vida personal, es decir, hacer un repaso desde la concepción, la gestación, etcétera, y cada etapa de vida hasta el día de hoy, también cuáles son esos hechos relevantes sistémicos, la línea de vida profesional, es decir, lo mismo pero a nivel profesional y de estudios. Y luego hay dos diagnósticos muy importantes, que uno son los 7 sistemas principales del ser, es decir, a los 7 sistemas a los que perteneces principalmente, ver cómo estás en cada uno de ellos, es decir, sistema personal, sistema de pareja, sistema maternidad o paternidad, sistema familia de origen, sistema social, sistema vocacional y sistema profesional. Entonces cada uno de estos sistemas tienes que tener claro pues del 1 al 10 cómo estás. Y el principal diagnóstico con respecto al proyecto, que son los 21 centros energéticos. Es decir, tu proyecto tiene 21 centros energéticos y tienes que saber cómo está cada uno de esos centros. Entonces vas a identificar los centros que están bien, que son potenciales, tienes que mantenerlos así, fuertes. Vas a identificar centros que están más o menos y sobre todo vas a identificar los centros energéticos que están débiles. Esos centros débiles son los que tienes que potenciar. Cuando tú potencias esos centros débiles que están en carencia, todo el conjunto crece muchísimo. Tener un conocimiento profundo de cómo está tu proyecto actual o planificado, todo esto también sirve, aunque tu proyecto por ahora solo sea un plan, porque cuando tu proyecto es un plan, ya está en el plano etérico, ya está en el plano conceptual creándose, aunque todavía no se haya materializado. Y ya puedes hacer todos estos diagnósticos. ¿Por qué es importante tener claro en nuestras vidas y en nuestro proyecto qué está funcionando bien y qué está funcionando mal? Porque muchas veces los emprendedores, incluso las grandes corporaciones, no saben muy bien por qué les está yendo bien. Y esto es muy interesante de verlo, porque
muchas veces hacen cambios estratégicos y en esos cambios, como no tienen una visión sistémica holística, lo que hacen es, sin darse cuenta, muchas veces lo que hacen es romper eso que estaban haciendo bien. O sea, pretendiendo solucionar lo que está mal, han anulado lo que estaba funcionando bien. Y eso es por no tener una visión sistémica. Recordemos que una solución sistémica siempre es positiva para todos los elementos del sistema, no solo para el elemento que estamos trabajando. Esa es la principal diferencia con el pensamiento dual, donde ponemos foco aquí, pero debilitamos aquí. Desde la visión sistémica, cuando potenciamos un elemento del sistema, solo es válido si potencia todos los otros elementos del sistema y el sistema en su conjunto. Entonces, identificar lo que está bien para no perjudicarlo, identificar lo que está débil para levantar el nivel general de todo el sistema. Este es el paso 1, diagnóstico. Paso 2, orden y limpieza del pasado. Es decir, una vez hemos identificado cuáles son esas cuestiones que están débiles, vamos a empezar a solucionarlo. ¿De acuerdo? Sabemos que desde las 3 leyes sistémicas necesitamos poner reconocimiento, agradecimiento y valorización en lo que no estamos reconociendo, ni agradeciendo, ni valorando. Ley sistémica 1. Ley sistémica 2, orden, posición y jerarquía. Lo que no está ordenado, esos elementos que no están ordenados, que no están en su posición o en su jerarquía dentro del proyecto, tienes que ordenarlos. Y flujo, equilibrio entre el dar y el recibir. Esos elementos que están aportando de más y no están recibiendo en la misma medida, o esos elementos que están aportando de menos pero están recibiendo mucho, ¿de acuerdo? Pongo un ejemplo, quizá le estás dedicando mucho a un servicio que apenas aporta el 10% al proyecto y le estás dedicando el 80% del tiempo, la energía. Sin embargo, ese servicio que aporta el 80% de los ingresos al proyecto, quizá apenas le estás dedicando el 20% del cuidado. Entonces, eso sería un claro desequilibrio entre el dar y el recibir de elementos internos del proyecto. Ese desequilibrio también puede suceder entre el proyecto con su entorno o con los colaboradores, etcétera, ¿no? O sea, hay cientos de elementos que componen un proyecto y todos ellos tienen que estar en equilibrio. Hay 7 cuestiones clave cuando hablamos de orden y limpieza de pasado. Bueno, antes de entrar en eso, ¿por qué orden y limpieza de pasado? Aquí hay algo que debemos entender. A veces concebimos el tiempo como que vamos de pasado, presente, futuro, ¿no? Una línea donde está el pasado, el presente y el futuro. Y pensamos que el pasado es algo que quedó ahí y que ya no se puede cambiar. Pero realmente sabemos desde el punto de vista sistémico y cuántico que todas las líneas temporales están sucediendo a la vez. Y también sabemos que energéticamente tú estás atrayendo, tú estás vibrando según tus experiencias del pasado. Entonces necesitamos que tú cambies ese pasado para que la vibración, la frecuencia que te trae ese pasado cambie en tu presente y tú empieces a atraer a tu presente desde una vibración más elevada. Para eso tenemos que modificar, tenemos que elevar tu frecuencia vibratoria que está condicionada por tu pasado y por todo eso que has tomado del clan familiar de manera ciega. Todo eso que no está evolucionado, no solo en tu pasado, sino en tu clan familiar, tenemos que evolucionarlo en ti para que como mínimo no lo tomes ciegamente de tu clan familiar. También tengo que decirte que al hacer este trabajo sistémico de evolucionar cuestiones en ti, también estás evolucionando todo tu sistema, tanto familiar como de pareja, como de tu familia propia con tus hijos, como social. Y por supuesto, tu proyecto, tu emprendimiento. Así que es relevante, es un punto clave hacer este segundo paso de orden y limpieza del pasado. ¿Cuáles son las 7 cuestiones clave en ese orden y limpieza del pasado? La primera es la infancia, es decir, identificar yo creo que el 80% de los emprendedores conscientes y en general diría de la humanidad tiene una herida en el niño o en la niña interior, cuestiones que sucedieron en la infancia. Esto afecta gravemente a tu autovalorización. Y si no sanas esta herida, tu autovalorización inconsciente es baja.
Es decir, aunque tú piensas que te valoras, realmente inconscientemente en lo profundo no te estás valorando. Y quiero comentarte, por si todavía no sabías, que tu economía es un reflejo en lo externo de tu autovalorización interna. Es decir, si tú tienes inconscientemente una baja autovalorización, en lo externo se está reflejando en tu economía. Entonces, tienes que sanar las heridas de la infancia. Segundo punto clave, sanar el vínculo con lo materno, con tu madre y las mujeres de la familia. Esto tiene que ver con tu abundancia financiera, con tu capacidad de dar en amor. Un proyecto se basa en el amor a los clientes y al amor al servicio. Por lo tanto, tienes que poder integrar el amor incondicional en ti y en tus servicios y en tu proyecto. También tiene que ver la madre con la materia, con el dinero. Por eso hablamos de madre tierra. Entonces, todo lo que es material tiene que ver. Volvemos otra vez al dinero, que son cuestiones materiales. Y también tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Mamá nos amamantó y eso fue el primer contacto entre el dar y el recibir, más o menos consciente, ya lo tuvimos durante la gestación, por supuesto, pero también ahí aprendemos ese flujo entre el dar y el recibir tan necesario en un proyecto con éxito. La tercera cuestión clave a sanar es el vínculo amoroso con el padre, con lo paterno, integración del arquetipo paterno. El arquetipo paterno tiene que ver con la estrategia, con la visión, con el sostener, con la fuerza, y todo eso es clave en un proyecto. Generar estructuras para crecer y también los límites, ser capaz de poner límites sanos en tu entorno. Eso es básico para ti y para un emprendedor y para poder proteger tu proyecto. Si no te proteges tú, no puedes proteger tu proyecto. Integrando el arquetipo masculino, vas a aprender a protegerte tú y a proteger tu proyecto. Otra cuestión clave, cierre de líneas temporales. En ese análisis previo podrás identificar relaciones que no han sido bien cerradas, tanto de pareja como de socios profesionales anteriores, como de experiencias laborales traumáticas, etc. Todas esas líneas temporales las tienes que cerrar para estar plenamente disponible para tu nuevo proyecto. También las parejas, aunque parece algo totalmente inconexo, tus relaciones amorosas tienen mucho que ver con tu proyecto consciente. Piensa que un proyecto es un hijo, se crea con la misma energía sexual de un hijo. Y para tu inconsciente, una pareja es el inicio de una nueva familia para gestar hijos. Entonces, si tú no tienes bien cerradas líneas temporales de parejas anteriores, va a ser muy difícil que puedas generar un hijo que va a ser tu proyecto. El vínculo con el dinero, con la abundancia, otra cuestión que vas a tener que trabajar. El permiso para la vocación. Si tu proyecto es vocacional, muchas veces hay un no permiso en el clan familiar porque no se lo permitieron. Piensa, analiza con el genograma cuántas personas de tu familia se han permitido la vocación y cuántas personas de tu familia se han permitido ser empresarios y no empleados. Entonces ahí quizá hay una ley intrínseca oculta en tu familia que dice algo así como: en esta familia no nos permitimos ser empresarios, o en esta familia no nos permitimos dedicarnos a lo que nos gusta, o en esta familia somos empleados porque es más fácil, es más cómodo, o ser empresario es peligroso, ser emprendedor es peligroso, dedicarte a lo que te gusta es peligroso, tener abundancia financiera es peligroso, el dinero es malo, el dinero es peligroso. Todas esas cuestiones tienes que sanarlas. Y también el tema del patrimonio, de la pérdida de herencia y de patrimonio. Esa es otra cuestión clave, ¿de acuerdo? Porque tiene que ver también con las pérdidas económicas y financieras. Entonces, si estás perdiendo patrimonio heredado, viviendas, dinero, etcétera, también vas a acabar perdiendo tu proyecto. Entonces, estas cuestiones clave las tienes que sanar. Y aquí sí te tengo que recomendar, y te lo voy a dejar en la caja de comentarios, nuestras meditaciones sistémicas para sanar cada uno de estos 7 puntos clave que puedes detectar en el diagnóstico. Te lo voy a dejar en la caja de comentarios porque te van a permitir hacer un trabajo profundo de sanación. Bien, pues ya hemos visto los 2 primeros pasos: diagnóstico sistémico y orden y limpieza de pasado. En el siguiente vídeo vamos a ver
los dos siguientes. Me puedes dejar en la caja de comentarios cualquier duda que tengas sobre estos dos pasos que hemos trabajado hoy o cualquier cuestión que quieres que amplíe porque no te ha quedado. Nada más, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie.